Mientras que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Desde luego, lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice aquí en la carta a los romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas genealogías o listas de libros del libro de Números, aunque la genealogía nos hablan de la fidelidad y el cumplimiento de las promesas del Señor. San Agustín se convirtió por medio de la lectura del libro de los Romanos. Martín Lutero inició la reforma basada justamente en Romanos 1:17, que dice: «Mas el justo por la fe vivirá». Juan Wesley, fundador del metodismo, se convirtió mientras escuchaba a alguien que leía del comentario de Lutero sobre la epístola a los romanos. Si hay algún libro que cada cristiano debe comprender en este recuento que hemos hecho durante todo este mes, es esta epístola. ¿Por qué? En primer lugar, porque presenta verdades doctrinales, como por ejemplo la justificación, la santificación, la adopción, el juicio e identificación con Cristo, entre otras. También porque presenta verdad práctica, enseñando el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos con los otros y su relación con el gobierno. Romanos es una gran exposición de la fe. Es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Mientras que algunos temas, tales como el sacerdocio de Cristo y la venida del Señor, no se tratan en detalle en este libro, se mencionan y relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Si una persona que estudia la Biblia desea dominar un solo libro de la Biblia, que sea Romanos. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Romanos fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. En Romanos, Pablo indica que estaba con Gayo y Erasto. Ambos estaban asociados con Corinto. Tal vez la carta la llevó Febes, quien vivía en Cencrea, el puerto marítimo que servía a Corinto. Aquila y Priscila, amigos de Pablo, eran oriundos de Roma. Y por el saludo a ellos descubrimos que habían regresado a Roma. ¿Cómo surgieron los grupos de creyentes en Roma? Aquí notamos que Pablo no dirige esta carta a la iglesia en Roma, sino más bien a todos los que están en Roma. Como se lee, por ejemplo, en el capítulo 16 de Romanos, no se puede menos que notar los diferentes grupos de creyentes, los cuales sugiere que tal vez no había una sola iglesia local. ¿Cómo entonces llegó el Evangelio a Roma? En Hechos capítulo 2, versículo 10, indica que había gente de Roma en Pentecostés. Priscila y Aquila eran judíos romanos que conocieron el Evangelio allí. Y notamos que los nombres del capítulo 16 son todos gentiles, o sea, no judíos, indicando que cristianos gentiles, cristianos no judíos, de otras ciudades habían llegado a Roma y habían llevado el Evangelio. Como ocurrió en Pentecostés, habían de muchísimas naciones y allí llevaron ellos el Evangelio a sus respectivas ciudades y países. A lo mejor estas personas se convirtieron por Pablo en algunas de las iglesias. Roma era el centro del mundo en ese día y no es improbable que miles de peregrinos acudieran por las carreteras romanas a la ciudad imperial. Romanos indica que la mayoría de los creyentes que recibieron la carta eran gentiles. Naturalmente, siempre había un elemento judío en la comunidad cristiana, de la misma forma que muchos gentiles o no judíos habían sido prosélitos judíos. Cuando usted lea Romanos, empápese de la profundidad de las riquezas de Dios y vea a un Señor justo y soberano que, aún siendo pecadores, Cristo murió
por los que el Padre le dio para justificarnos y declarar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Saludos cordiales.